Mi hermana egoísta me robó a mi prometido a mis espaldas y se fugó con él el día en que íbamos a casarnos. Me negué a quedarme sentada y aceptarlo. Me aseguré de que se arrepentirían por el resto de sus vidas. James y yo habíamos estado juntos desde que éramos niños, novios de la escuela secundaria y luego también durante la universidad. Todos nos veían como la pareja perfecta y yo también lo pensaba. Él fue mi primer amor verdadero y durante años creí que teníamos algo irrompible. Nos comprometimos cuando teníamos 22 años y fijamos nuestra boda para 2 años después. Genuinamente pensé que sabía todo sobre él. Siempre soñábamos en voz alta, futuros viajes, nombres de bebés, dónde viviríamos, cuántas mascotas tendríamos. Cada plan que hacía incluía a James. Pero poco a poco las cosas empezaron a sentirse extrañas. James y mi hermana menor, Tasa, siempre fueron muy cercanos. Se enviaban muchos mensajes de texto, se reían con chistes internos, se enviaban memes. Incluso salían solos los dos. En ese momento, pensé que era dulce que se llevaran tan bien, ¿no es eso lo que todos esperan? Yo quería ser la prometida genial que no se ponía celosa, que confiaba en su hombre. Pero los exnovios de Tasa a menudo se quejaban de que ella era demasiado cercana a James. Pensé que solo estaban siendo inseguros. Ignoré las señales de advertencia, como James a veces miraba a Tasa, como sus conversaciones se sentían un poco demasiado íntimas. Pero me dije a mí misma que no le diera demasiadas vueltas. Eran solo amigos, familia. Entonces llegó el gran día, el día de mi boda, el día que se suponía que marcaría un nuevo y hermoso capítulo en mi vida. Estaba con mi vestido, peinada y maquillada, rodeada de seres queridos. Había pasado meses obsesionada con cada pequeño detalle, desde los arreglos florales hasta la lista de reproducción. Mariposas revoloteaban en mi estómago a medida que la ceremonia se acercaba. Lo único extraño fue que James no me había enviado mensajes en toda la mañana, ni siquiera un simple "no puedo esperar a verte". Lo dejé pasar, asumiendo que estaba ocupado o nervioso. Luego, 10 minutos antes de que se suponía que debía caminar por el pasillo, estaba esperando con mi papá, mirando mi teléfono. Pasaron 15 minutos, luego 20. Una coordinadora de bodas vino a preguntar si debíamos retrasar. Empecé a entrar en pánico. Le pedí a alguien que buscara a James. No lo encontraron. Llamé a su teléfono, buzón de voz una y otra vez, todavía nada. Así que revisé sus redes sociales y me di cuenta de que me había bloqueado en todo. Mi corazón se cayó. Me quedé allí congelada, incapaz de comprender, ¿por qué James me bloquearía el día de nuestra boda? Volví a llamar, todavía nada. Mi mamá se acercó preguntando qué pasaba. No pude responderle. ¿Cómo explicas algo así? Fue entonces cuando mi primo Alan me llevó aparte y me dijo algo que había escuchado. Alguien vio a James salir de lugar esa mañana con Tasa, riendo juntos, subiéndose a su coche como si no tuvieran ninguna preocupación en el mundo. No quería creerlo, mi propia hermana, pero entonces todas las pequeñas cosas comenzaron a tener sentido, los chistes privados, la forma en que ella siempre estaba cerca. Fue como recibir un puñetazo en el estómago. Salí corriendo del vestidor, necesitando aire. Una parte de mí esperaba que fuera un malentendido, tal vez regresarían, tal vez esto no era real. Pero en el fondo sabía que se habían ido. Me senté afuera durante horas, mirando mi teléfono, esperando un mensaje que nunca llegó. Los invitados se fueron lentamente, ofreciendo incómodos abrazos y condolencias. Estaba aturdida. Esa noche volví a casa, todavía con mi vestido, sin siquiera saber cómo llegué allí. Me senté en el borde de mi cama, vacía. Mi futuro, la vida en la que pensé que estaba entrando, simplemente se había ido. Uno pensaría que las cosas mejorarían a partir de ahí, ¿verdad? Que no podrían empeorar, pero lo hicieron. Al principio estuve aturdida, ignoré mi teléfono, no pude enfrentar a nadie. Me encerré en mi habitación, ahogándome en el silencio. Los mensajes llegaron a raudales, pero no pude leerlos ni responderlos. Eventualmente, el shock pasó. Fue entonces cuando me golpeó la rabia, la traición, la incredulidad. Seguía reviviendo todo, cada sonrisa, cada conversación, tratando de detectar las mentiras que me perdí. No podía dormir, me obsesionaba con lo que podría haber hecho diferente. Contra el consejo de todos, comencé a acechar sus redes sociales. Tasa también me había bloqueado, así que usé la cuenta de una amiga. Nada, ni publicaciones, ni fotos, como si se hubiera borrado de internet. De alguna manera, eso lo empeoró, como si estuvieran tratando de esconderlo todo. Y luego vino la vergüenza. Me sentí como una tonta sentada allí con un vestido de novia, esperando a un hombre que nunca iba a aparecer. Todos habían venido por mí, por nuestro día, y me habían humillado delante de todos. Finalmente, una amiga me animó a probar la terapia. No pensé que hablar ayudaría, pero acepté una sesión. Apenas sabía cómo empezar, pero una vez que comencé a hablar, todo salió a la luz, todo. Por primera vez, alguien escuchó, realmente escuchó,
sin juicio ni lástima. Poco a poco comencé a reconstruirme. Me uní a un club de lectura, reconecté con viejos amigos, empecé a trotar por las mañanas. La curación no fue una línea recta, algunos días estaban bien, otros eran brutales, pero estaba avanzando. Perder a James fue doloroso, pero perder a mi hermana se sintió peor. Fue como llorar a dos personas a la vez. Los parientes trataron de ayudar, pero sus palabras se sentían vacías. Encontrarás a alguien más no tocaba el dolor de perder la confianza en dos personas con las que pensé que podía contar. A pesar de todo, Alan se mantuvo a mi lado. Me dejó llorar, desahogarme, enojarme. Nunca me dijo que lo superara, simplemente se quedó en silencio. Incluso me empujó a salir de casa. No creo que lo hubiera logrado sin él. Finalmente, dejé de revisar sus cuentas, dejé de preguntarme si eran felices. Me mudé a un lugar nuevo, empecé de cero. Construí una vida sin ninguno de los dos y, por primera vez, se sentía bien. Luego, meses después, justo cuando la vida finalmente se sentía normal, recibí una llamada de un número desconocido. Casi no contesté, pero lo hice. Era James. Su voz estaba tensa, como si hubiera estado llorando. Sé que ha pasado un tiempo, dijo, pero necesitaba decirte que lo siento. Al principio me quedé atónita, luego furiosa. Este hombre me dejó el día de nuestra boda y pensó que podía simplemente llamar. ¿Qué quieres, James?, pregunté fríamente. Comenzó a explicar, dijo que finalmente leyó los mensajes que le había enviado ese día, dijo que se arrepentía de todo, que estar con Tasa había sido un error, que ella había cambiado, le había gastado su dinero, había ido de fiesta constantemente, lo había tratado como un cajero automático andante. Se sintió como karma, pero no me hizo sentir mejor. Tomaste tu decisión, le dije, no puedes arrastrarte de vuelta ahora. Se disculpó de nuevo, dijo que me extrañaba, que sabía que no podía deshacer lo que había hecho, pero que necesitaba que yo lo supiera. Le dije la verdad, mi vida había seguido adelante, no iba a reabrir esa puerta. No discutió, solo suspiró y dijo entiendo antes de colgar. Revolvía todo de nuevo, pero a medida que pasaban los días me di cuenta de que no estaba rota por ello. Me sentí más ligera. Su llamada no arregló nada, pero me dio un cierre. Bloqueé su número y cerré ese capítulo para siempre. Pero el drama no había terminado. Al día siguiente, mi mamá me envió un mensaje de texto, casual como si nada hubiera pasado. Quería cenar. Contra mi mejor juicio, acepté. Al principio se sintió normal, pero luego sacó el tema de James, preguntó por qué habíamos hablado, mencionó que Tasa lo sabía. Todavía estaban más preocupados por Tasa que por mí. Cuando me negué, me dijeron que debía dejarlo ir, que Tasa seguía siendo familia. Me di cuenta entonces de que nunca habían estado realmente de mi lado. Solo querían que el drama familiar se detuviera, incluso si eso significaba ignorar lo que yo había pasado. Estallé, les dije que no iba a fingir que todo estaba bien solo porque los hacía sentir más cómodos. Dejé esa cena y no miré atrás. Luego vinieron los mensajes de texto de culpa, mensajes de parientes, mi mamá exigiendo que regresara a la familia y perdonara a Tasa o me cortarían. Me dolió, pero ya había tenido suficiente. Llamé a Alan. Me recordó que no necesitaba su aprobación, que establecer límites no me hacía egoísta, me hacía sensata. Así que escribí una carta, lo puse todo en ella, mi dolor, mi traición, la vergüenza que ignoraron. Les dije que había terminado de buscar la aceptación de personas que no me la darían. La envié por correo, no por ellos, sino por mí. Intentaron comunicarse después, ignoré cada mensaje, cada llamada. Ya no los necesitaba. Construí una nueva vida rodeada de personas que realmente me respetaban. No era la vida que imaginé, pero era la mía, y después de todo, eso se sentía suficiente. Pasaron los meses y seguí concentrándome en reconstruirme. La vida se sentía más tranquila, más estable. Ya no me despertaba con el pecho apretado ni me acostaba con pensamientos acelerados. Tenía mi propia rutina, un pequeño grupo de amigos que no sabían nada del caos del que había escapado, y por primera vez en mucho tiempo, me sentía arraigada, completa. Hasta que la volví a ver. Tasa. Era un sábado cualquiera, estaba en una cafetería leyendo, con mis audífonos puestos, sorbiendo mi café con leche, cuando sentí esa presencia familiar antes incluso de levantar la vista. Miré al otro lado de la cafetería y allí estaba ella, Tasa, luciendo exactamente igual pero diferente de una manera que no podía identificar. Tal vez era culpa en sus ojos o tal vez yo simplemente había cambiado tanto que incluso verla se sentía como mirar a una extraña. Ella también me vio. Dudó, luego comenzó a caminar hacia mí, sus pasos inciertos. Quise levantarme e irme, fingir que no la había visto, pero no me moví. Ya no le tenía miedo. Tampoco estaba enojada. Tenía curiosidad. Hola, dijo suavemente. Me quité un auricular y levanté una ceja. Vaya, sí que recuerdas que existo. Hizo una mueca ante el sarcasmo pero no discutió.
¿Podemos hablar? Solté una risa seca. Estoy bastante segura de que nos saltamos esa parte cuando me dejaste plantada en el altar y desapareciste con mi prometido. Tasa se sentó de todos modos, sin ser invitada. Me lo merezco, susurró. Yo solo necesitaba verte, decir algo, lo que sea. Esperé. Se enredó con sus palabras, claramente nerviosa. Lo arruiné, dijo. No tienes idea de lo mucho que creí que James me amaba. Pensé que estábamos destinados a estar juntos, pero en el momento en que estuvimos juntos, realmente juntos, todo se desmoronó. La miré en silencio. Ella continuó. Él cambió, o tal vez nunca cambió, tal vez finalmente vi quién era realmente, controlador, distante, frío, nada que ver con cómo era contigo. ¿Por qué me dices esto?, le pregunté secamente. Porque no puedo dormir por las noches, porque me despierto cada mañana sabiendo que destruí la vida de mi hermana por una mentira, y porque te extraño. Eso me tocó una fibra sensible, no porque le creyera, sino porque una parte de mí siempre se había preguntado si alguna vez sentiría algo de culpa. No solo arruinaste mi boda, Tasa, te llevaste mi futuro, destrozaste a nuestra familia y esperaste que me quedara sentada en silencio mientras todos te consentían. Ni siquiera dijiste, lo siento. Ella asintió, tragando con dificultad. Lo sé. Fui egoísta, inmadura. Pensé que estaba haciendo lo que quería, pero ahora me doy cuenta de que solo estaba persiguiendo algo que no entendía. Suspiré, agotada solo de escucharla. ¿Quieres perdón? Por eso estás aquí. No lo sé, admitió. Creo que solo necesitaba finalmente enfrentarte. Me seguía diciendo a mí misma que me odiabas tanto que no tenía sentido, pero tal vez necesitaba escucharlo en voz alta, que te hice daño. Lo hiciste, dije, más que nadie lo haya hecho jamás. Nos sentamos en silencio, un silencio pesado y doloroso. Finalmente, me puse de pie. No sé si puedo perdonarte, Tasa, tal vez algún día, tal vez nunca. Pero ya no me aferro a esto. No voy a cargar con tu culpa por ti. Ella me miró, con los ojos vidriosos. Entiendo. Recogí mi bolso. Espero que descubras quién eres sin destruir a nadie más para lograrlo. Luego me marché. Cuando salí, el aire se sentía fresco, limpio, como si algo se hubiera levantado. No porque la hubiera perdonado, sino porque finalmente dije lo que había estado guardando todo este tiempo. Dije mi verdad. Me defendí. Esa noche volví a casa, me acurruqué con un libro y sentí algo que no había sentido en años.